Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto es Nocturno. En la historia de la literatura universal hay un gran número de escritores que nos han dejado deslumbrados con sus creaciones, nos han llevado y traído de mundos inimaginables, nos han contado historias que nos han erizado hasta el alma. Sin embargo, muchas veces detrás de tan grande brillo se ocultan algunos sucesos quizá trágicos, quizá no tanto, pero son hechos de la vida de estos grandes dramaturgos que con el paso del tiempo se van borrando de la memoria del colectivo. Desde que sus vidas fueron bastante trágicas o el final de estas fue algo difícil de explicar. Es por eso que hoy te quiero contar acerca de la muerte de algunos escritores famosos que fallecieron de las maneras más extrañas. Si existe un dramaturgo que centrara su obra en la sátira de la oligarquía, burlándose de esta a través de relatos cómicos, ese fue el renacentista Pietro Aretino, un dramaturgo y poeta italiano del que se presume era un aficionado total al humor, que sarcásticamente sería también el humor quien pondría fin a su vida. Según cuentan los rumores de la Italia del siglo XVI, el poeta italiano se encontraba en una fiesta degustando de una buena velada. Entre tantas conversaciones se hacían notar temas de interés popular y, como no podía faltar, uno que otro chascarrillo. Sin embargo, no fue hasta que uno de los invitados contó un chiste a Pietro Aretino acerca de su propia hermana, haciendo referencia a que ésta tenía ciertas actividades que calificaría como indecentes y que estaban relacionadas al burdel local. Fue entonces cuando el dramaturgo, con el humor que le caracterizaba, sencillamente no pudo parar de reír, tanto así que de un momento a otro se desplomó de su silla y, sofocado por la risa, comenzó a convulsionar, falleciendo petrificado con una gran expresión de alegría en el rostro. Samuel Clemens, más conocido por su seudónimo Mark Twain, fue un escritor, orador y humorista estadounidense. Un año antes de morir, en 1909, cuando tenía 73 años, dijo: «Vine al mundo con el cometa Halley en 1835, vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley». Es así como el 21 de abril de 1910, mientras el cometa Halley pasaba cerca de la Tierra, Samuel Clemens moría de un infarto. Existen teorías que dicen que falleció un día antes o un día después, o incluso el mismo día del acercamiento del cometa. Lo que sí nos queda bastante claro es que el gran escritor, con todo y el humor que le caracterizaba, terminó cumpliendo con sus propias palabras. Cuando hablamos de locura, amor y poesía al mismo tiempo, hay un gran escritor latinoamericano que viene a nuestras mentes. Te estoy hablando nada más y nada menos que del gran Horacio Quiroga, quien había sufrido los últimos años de su vida debido al cáncer de próstata. Se internó en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires esperando lo mejor, pero el diagnóstico no era esperanzador. Mientras pasaba sus últimos días internado en aquel hospital, se enteró que en el sótano se encontraba encerrado un paciente con deformidades monstruosas, parecidas a las de Joseph Merrick, el hombre elefante. Esto llamó tanto su atención que pidió, muy a su estilo, que liberaran al monstruo y lo instalaran en su habitación. El enfermo se sintió agradecido con el cuentista y le dijo que haría lo que él quisiera. El escritor aprovechó la promesa y le pidió que lo apoyara cuando bebiera un vaso de cianuro para anticipar su muerte. De este modo, el gran cuentista terminaría con su vida en los brazos de un monstruo, así como lo había soñado en sus cuentos. Considerado el primer gran representante de la tragedia griega, tuvo un final más que trágico, algo bastante cómico. Escribió obras de gran importancia como Prometeo encadenado. Dejó esta vida de una forma bastante extraña. Se cuenta que el filósofo caminaba muy tranquilamente por las calles de la antigua Grecia
cuando sin advertir absolutamente nada, un águila que sobrevolaba el lugar perdía las fuerzas de sus garras, dejando caer de sus fauces a su presa, una tortuga que llevaba atrapada. El animal cayó desde una gran altura que impactó con tal fuerza la cabeza del gran filósofo que el golpe fue fulminante, terminando con su vida al instante. Sherwood Anderson fue un escritor estadounidense de talento natural y sin formación literaria, maestro de la técnica del relato corto y uno de los primeros en abordar los problemas generados por la industrialización. El escritor se encontraba de viaje por Panamá cuando de pronto comenzó a quejarse de un dolor insoportable en el estómago, tanto así que fue internado en un hospital en donde se le diagnosticó peritonitis. La tragedia se desencadenó horas después, cuando el sufrimiento se hizo cada vez más insoportable, hasta que llegó el momento de su deceso. Los doctores, en primeras instancias, dedujeron que ya había pasado mucho tiempo en que Anderson tenía el dolor consigo y no se había tratado. Al parecer, todo se debía a una peritonitis no atendida en su momento. Cuando llegó el momento revelador, la autopsia traía consigo un resultado bastante diferente. Al parecer, el escritor había limpiado sus dientes con un palillo de madera y no se dio cuenta de que había ingerido por un error una porción del palillo, el cual durante todo ese tiempo causó daño de manera irreversible en sus órganos. Zenón de Elea, bautizado por Aristóteles como inventor de la dialéctica, es conocido sobre todo por sus paradojas, especialmente por aquellas que niegan la existencia del movimiento. Diógenes Laecio nos informa de que, como otros filósofos antiguos, tuvo una intensa vida política. Concretamente apoyaba, bajo pena de muerte, el derrocamiento del tirano Eliata, que gobernaba en ese momento, quizá Nearco o Diomedón. Tras ser arrestado, se le llevó ante el tirano para ser interrogado. Zenón prometió importantes revelaciones, así que se acercó al tirano para hacer la confesión en secreto. Sin embargo, en lugar de confesar, Zenón aprovechó para morderle la oreja al tirano, y acto seguido se arrancó la lengua a mordiscos y se la tiró al infame a la cara. A continuación, uno de los guardias lo apuñaló por la espalda. Si llegaste hasta esta parte, no te olvides de darle like y compartir. Esto fue Nocturno.